Buenas tardes. La clase que nos ocupa hoy es dengue. En esta clase vamos a hablar de aspectos clínicos relevantes que a ustedes como médicos generales en formación deben saber y les interesa de primera mano. No vamos a hablar acerca de la virología o aspectos microbiológicos moleculares profundos de la enfermedad. Vamos a hablar de aspectos clínicos, del diagnóstico, de la estratificación del riesgo y de pautas generales del qué hacer, que es lo que nos interesa como médicos de atención primaria o secundaria. Recuerden que el dengue tiene 4 serotipos. El 80-85% de las infecciones por dengue son asintomáticas o tienen síntomas leves. Solo un 20% aproximadamente llegan a presentar todos los síntomas del dengue, especialmente la fase febril. Solamente menos del 5% llegan a presentar algunas complicaciones leves en la fase crítica y menos del 1% llegan a convertirse en casos de dengue grave o de mortalidad por dengue. La infección por un serotipo lo protege a usted de por vida de la infección por el mismo serotipo, pero queda expuesto a los demás serotipos. Generalmente la segunda infección es más fuerte que la primera y conlleva mayor riesgo de complicaciones. Esto se explica por la memoria inmunológica. Una de las capacidades que tiene el virus dengue es causar un daño de la respuesta inmunológica. Lo que genera las complicaciones en el dengue es la avalancha inflamatoria, la hiperinflamación, la respuesta exagerada del sistema inmunológico ante la primera o más frecuentemente ante la segunda infección por el virus. Entonces, la mayoría de veces, la primera infección tiende a ser leve o asintomática. La segunda infección tiende a ser fuerte y casi siempre los pacientes complicados se trata de que tienen la segunda infección. El dengue ha aumentado en el país y ha aumentado de forma significativa. Desde hace unos meses estamos viviendo una avalancha terrible de casos. La incidencia ha aumentado exponencialmente. Por ejemplo, en el Quindío, en clínicas como la Sagrada Familia o el Hospital San Juan de Dios, veíamos un caso de dengue al mes, cada 2 meses, hospitalizados con algunos signos de complicaciones leves. En este momento estamos teniendo más o menos 6 o 7 semanales. Fíjense, por ejemplo, en el Tolima. El Tolima es uno de los principales departamentos de los que mayor incidencia histórica tienen de dengue. En el 2005 hubo un total de 3.039 casos acumulados. En el 2012, 1.900 casos acumulados. En este momento, a mayo 30 o 31 del 2024, en 5 meses llevamos casi 6.000 casos confirmados. Es decir, en 5 meses hemos triplicado, casi triplicado lo que ocurría antes en un año. Y está sucediendo así en todo el país. Una de las principales razones para que esto suceda es el cambio climático y la cada vez mayor exposición humana al hábitat natural del zancudo, al bosque donde está el zancudo, el transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti. Entonces ustedes ven, por ejemplo, en el Quindío que hay muchas zonas urbanizadas de condominios campestres o de barrios urbanos que cada vez van y van y van teniendo el bosque que lo circunda y pues entonces lleva a que el humano conviva más en el ecosistema del mosquito y pues esto lleva junto con el calentamiento global y otros cambios de los ecosistemas a que haya mayor exposición humana. El dengue tiene 3 fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, como ustedes pueden ver acá. La fase febril es explicada por la presencia del virus, porque hay viremia. Una vez desaparece la viremia, remite la fiebre y empieza la etapa afebril. Pero ahora es el sistema inmunológico el responsable de la presentación clínica. La avalancha inflamatoria, por la confusión inmunológica, por el daño inmunológico que dejó el virus, es lo que lleva a las complicaciones en las siguientes 48 a 72 horas después de que remite la fiebre. Si el paciente sobrevive a la fase crítica, empieza la fase de recuperación. Entonces, viene la infección, es un periodo de ventana muy corta, es un periodo de incubación corta de 3 a 7 días aproximadamente. Aparece entonces la viremia y empieza la etapa febril, que puede durar de 1 a 5 días o a 7 días. La mayoría duran entre 3 y 4 días. Apenas remite la viremia, entonces viene la hiperrespuesta del sistema inmunológico y explica por qué la etapa crítica ocurre en la etapa afebril, después de la remisión de la fiebre. No se les olvide esto, la etapa crítica empieza cuando termina la fiebre y dura de 48 a 72 horas aproximadamente, con un pico acumulado de complicaciones entre las 24 y 36 horas después de que remite la fiebre. Ustedes en la etapa febril pueden detectar el virus, el material genético del virus o partículas virales, antígenos del virus. O
pueden aislar el virus completo en un cultivo viral. Después de que pasa la viremia y empieza la etapa febril, entonces aparece la serología positiva y aparece la IgM y más tarde la IgG. O sea que en los primeros 5 días ustedes van a hacer diagnósticos virales directos, especialmente con el antígeno NS1. Y después del día sexto, especialmente después del día séptimo, vamos a buscar la IgM. La IgG se puede positivizar en la primera infección, pero con mayor frecuencia. Si esta IgG aparece positiva en la fase febril, en la fase crítica, significa que no corresponde a una positividad por la infección actual, sino porque el paciente estuvo expuesto con anterioridad. Entonces, durante la etapa crítica, que es la hiperrespuesta inmunológica, es cuando aparece el daño endotelial, el daño del glicocálix y aparece la fuga capilar y por eso cae el hematocrito. En caso de que haya hemorragias, caen las plaquetas, porque ahí viene la trombocitopenia, y si hay fuga capilar, viene la hemoconcentración. Es decir, hay daño endotelial, daño del glicocálix y el líquido intravascular se escapa hacia el intersticio. ¿Y qué pasa? Que el hematocrito aumenta porque ahorita tiene menos volumen plasmático, pero conserva el hematocrito. Por eso hay hemoconcentración. Al salirse de los vasos sanguíneos ocurre una fuga capilar y se acumula líquido en terceros espacios, como el espacio pleural y el espacio peritoneal. O sea, hay ascitis y derrame pleural. Y esto también coincide con una caída de las plaquetas. Durante la fase febril ocurren síntomas y complicaciones secundarias a la fiebre, a los síntomas generales. Aquí durante la fase febril lo que predomina es la fiebre, el vómito, la intolerancia a la vía oral, la inapetencia. Es decir, que el principal problema de la etapa febril es la deshidratación por estos problemas. Pero en la fase crítica hay daño microvascular, hay coagulación intravascular diseminada, hay inflamación de órganos, hay avalancha inflamatoria, hay daño endotelial. Y esto puede llevar al choque hemorrágico, al choque hipovolémico, sin sangrado necesariamente, solamente por fuga capilar, y a la falla de órganos o a la muerte por hemorragias. Y luego durante la etapa de recuperación viene la reabsorción de líquidos, donde todo el líquido que se había escapado hacia el intersticio ahora vuelve a los vasos sanguíneos y empiezan los pacientes a recuperar el gas urinario y a tornarse poliúricos. En esta fase, ¿qué complicación puede haber? Puede haber sobre todo edema pulmonar o hipervolemia. ¿Por qué? Porque si yo durante esta fase reanimé al paciente con muchísimos líquidos para garantizarle una volemia efectiva y que no se choqueara o que se recuperara de un choque, pues el paciente al final ganó mucha agua. La mayoría estaba fuera de los vasos sanguíneos. Yo dejé con la reanimación y con mi tratamiento los vasos sanguíneos llenos. Pero ahora se va a reabsorber lo que estaba fuera de los vasos sanguíneos, o sea que el contenido del intravascular va a aumentar significativamente y eso me puede llevar a edema pulmonar e hipervolemia. Entonces, esta parte aquí, entre el día 4 y el día 6, o sea, la etapa crítica, es el meollo del asunto para hacer el tratamiento y el manejo del dengue. ¿Cómo hago el diagnóstico del dengue? Del día 3 al día 5 hago el diagnóstico antigénico, buscando el antígeno NS1 a través de una prueba rápida. Generalmente es una prueba colorimétrica. Está disponible en la mayoría de sitios desde atención primaria hasta los de más alta complejidad. En sitios de alta complejidad o para otros fines como investigativos o ya cuando voy a hacer diagnóstico por histopatología puedo hacer PCR y cultivo siempre y cuando el virus esté presente. Recuerden que solamente ocurre durante la fase febril. O sea, el antígeno NS1 me permiten pedirlo solamente hasta el día 5 o hasta el día en que tenga fiebre. Después de que remite la fiebre no tiene sentido pedir el antígeno NS1 porque no le va a salir absolutamente nada. Desde el día 6, pero idealmente desde el día 7, se positiviza la IgM y es el examen que voy a pedir. Voy a pedir IgM antidengue. Y hay pruebas como el ELISA u otras pruebas diferentes a la ELISA como la inmunofluorescencia y otras. El caso es que en la etapa febril pido el antígeno NS1 y después desde la etapa febril, idealmente desde el día 7, la IgM. Si la primera fue negativa y luego la IgM también fue negativa, pero existe la sospecha clínica, tengo que pedir otra IgM, pero esta vez sí por ELISA específicamente al día 14. En caso de que haya un fallecimiento por dengue, sea un caso probable o sea un caso confirmado, se debe hacer viscerotomía obligatoriamente. ¿Cuáles son las principales complicaciones? La hepatitis, la insuficiencia hepática, la encefalopatía, la miocarditis, las hemorragias severas y el choque. Existen algunas definiciones epidemiológicas que debemos tener en cuenta al momento de reportar el dengue. Hay 3 categorías. El caso probable,
el caso confirmado. Dentro del caso probable hay sin signos de alarma, con signos de alarma y grave. Dentro del caso confirmado hay sin signos de alarma, con signos de alarma y grave. Es decir, ustedes pueden tener un caso probable de dengue sin signos de alarma, un caso probable de dengue con signos de alarma y un caso probable de dengue grave. En los casos confirmados pueden tener caso confirmado sin signos de alarma, caso confirmado con signos de alarma y caso confirmado con dengue grave. Ya vamos para allá. ¿Qué es un caso probable de dengue? Es un paciente con una enfermedad febril aguda, menor a 7 días, en la que se observan dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, erupción o rash, y que además tenga antecedente de desplazamiento hasta 15 días antes del inicio de síntomas o que resida un área endémica de dengue. Es decir, en ese momento, si usted tiene un paciente en Armenia que tiene una fiebre aguda de menos de 7 días de evolución y alguno de estos síntomas, tiene dengue hasta demostrar lo contrario. Punto. Y usted dice, este se trata de un caso probable de dengue. Si además de esto aparecen signos de alarma, como por ejemplo dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, diarrea, somnolencia y o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa mayor a 2 centímetros, disminución de la diuresis, caída de la temperatura, hemorragias mucosas, caída abrupta de plaquetas a menos de 100.000 asociada a hemoconcentración, entonces usted tiene un caso probable de dengue con signos de alarma. Si además aparece alguna otra complicación que ya veremos adelante, vamos a llamarlo caso probable de dengue grave. ¿Qué es el caso confirmado de dengue? Es el caso probable, ya sea con sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave, o mortalidad por dengue confirmado por alguno de los criterios de laboratorio para el diagnóstico, como prueba serológica, la IgM, o pruebas virológicas como aislamiento viral, RT-PCR o el NS1, o por el criterio de nexo epidemiológico en casos de dengue. Que es un dengue grave, ya sea un caso probable o ya sea caso confirmado, es aquel que tenga extravasación severa de plasma, que conduce a síndrome de choque por dengue o acúmulo de líquidos con dificultad respiratoria. Hemorragias severas, es un paciente con enfermedad febril aguda que presenta hemorragias severas con compromiso hemodinámico o daño grave de órganos, como aquel que presente miocarditis, encefalitis, hepatitis, o sea, transaminasas mayores a 1000, colecistitis alitiásica, insuficiencia renal aguda o afección de algún otro órgano. Repasemos los signos de alarma. Aquel que tenga dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, hipotensión postural o lipotimias, es decir, ortostatismo, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes, melenas, hematemesis, epistaxis, metrorragias, somnolencia o irritabilidad, disminución de la diuresis, disminución repentina de la temperatura, o sea, hipotermia, les está hablando de sepsis, como infección oportunista por bacterias, porque el dengue también conduce a inmunosupresión. Aumento del hematocrito asociado a una caída bruta de plaquetas, acumulación de líquidos con ascitis o derrame pleural, esos son los signos de alarma. Cualquiera de esos, usted dice, este es un caso de dengue con signos de alarma. Si tiene la sospecha, diga probable. Si el laboratorio le sale negativo, diga probable. Si le sale positivo, diga confirmado. También existen pacientes que tienen comorbilidades o riesgos sociales y son clasificados como si tuvieran signos de alarma o por lo menos con alto riesgo de gravedad. Aquellos con las embarazadas, los niños menores de 5 años, los mayores de 65 años, aquellos que tengan enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, EPOC, enfermedades hematológicas crónicas o enfermedad renal crónica. Y entonces esto nos lleva a establecer 4 grupos de gravedad o 4 grupos de riesgo. El A, el B1, el B2 y el C. ¿Cuál es el grupo A? Es el paciente que está estable, con mínimos síntomas, no tiene comorbilidades, ni tiene factores de riesgo ni signos de alarma. Ese paciente recibe manejo ambulatorio, o sea, es un paciente mayor de 5 años, menor de 65 años, no está embarazada, no tiene ninguna comorbilidad, socialmente está bien, cuidado, es juicioso y todo. Y los síntomas son mínimos y no tiene ningún signo de alarma. Ese paciente es grupo A y se va para la casa y se le hace seguimiento cada 24 a 48 horas. B1 es el paciente que no tiene signos de alarma, pero que tiene comorbilidades o factores de riesgo. O sea, el B1 son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65, las embarazadas o que tengan enfermedades crónicas o que tengan factores de riesgo social. Por ejemplo, pacientes que vengan de área rural y no puedan tener acceso fácil al sistema de salud. El B2 es al paciente con signos de alarma, así tenga o no tenga comorbilidades. Si presenta alguno de estos signos de alarma, es un paciente B2. Y el C son los casos graves, que son estos de acá. Aquel que tenga extravasación severa de plasma, hemorragias severas
choque o daño de órganos. El A, tratamiento ambulatorio. El B1 lo hospitaliza en sala general. El B2 va a la unidad de cuidado intermedio y el C va a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué debe buscar en todos los pacientes en quien sospecho o confirme dengue? Sangrados, así sean mínimos. Los sangrados más pequeños son el primer signo de un gran sangrado en las próximas horas. Dolor abdominal persistente, principalmente epigástrico, por la hepatomegalia por un lado, por la colecistitis por otro lado y por la acumulación de líquido que genera tensión intraabdominal. Vómito persistente, postración, oliguria, derrame pleural o ascitis, hipotensión arterial, ortostatismo. Tómele la presión al paciente acostado y siéntelo de inmediato y vuelva a tomar la presión. Si cae más de 10 milímetros de mercurio, la presión sistólica al pasar de acostado a sentado tiene ortostatismo. O si se sube la frecuencia cardíaca más de 10%, o si le da lipotimia al paciente. Cualquiera de esos tres es ortostatismo. O si tiene hemoconcentración, que es aumento de más del 20% del hematocrito o una relación hemoglobina-hematocrito mayor a 3.5. Por ejemplo, si usted tiene un hematocrito inicial de 40%, para que diga que le aumentó el 20%, tiene que aumentar a mínimo 48%. Un aumento del 8%, de 40 a 48%, representa un cambio, un aumento del 20% de ese hematocrito. Lo mismo diría si tiene la relación hemoglobina-hematocrito mayor a 3.5. ¿Cuál es el tratamiento? Para aquellos pacientes que tienen, son del grupo A, usted tiene que hacer una valoración el día de la efervescencia, o sea, el primer día sin fiebre y posteriormente una evaluación diaria hasta que pase el periodo crítico. 48 horas después de la caída de la fiebre, donde se tiene que evaluar el recuento de plaquetas, el hematocrito y la aparición de signos de alarma. Es decir, el paciente llega febril a su consultorio de urgencias o a su consulta externa. No tiene comorbilidades, no tiene signos de alarma y está con síntomas leves, apenas fiebre, pero come bien, está hidratado, orina bien, no tiene sangrados, no tiene nada. Usted le toma en ese primer contacto un cuadro hemático y tiene plaquetas normales o ligeramente disminuidas, pero son mayores a 100.000 y no tiene nada más. Ese paciente dígale, por favor, vigile los signos de alarma. Si se presenta, vuelva de inmediato a urgencias. Si no, venga el primer día que no tenga fiebre. Si, por ejemplo, es domingo, el domingo tuvo fiebre, vaya el lunes. Ese lunes, hágale un cuadro hemático. Salió bien, hágale un cuadro hemático nuevamente el martes. Salió bien, délo de alta. Pero si el cuadro hemático del lunes, o sea, las 24 horas, las primeras 24 horas después de la efervescencia, o en las siguientes 48 horas, o sea, el martes, aumenta hemoconcentración o caída de las plaquetas, hospitalícelo porque ya está presentando signos de alarma. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Muchos líquidos por vía oral. 2 litros o más para adultos al día o lo correspondiente a niños, 1 litro, 1 litro y medio. Puede tomar leche, sopas, jugos de frutas, puede tomar lo que quiera. ¿Por qué no recomiendan cítricos o por qué no recomiendan bebidas rojas? Porque si en la deposición sale un color rojo o vomita rojo y vomitó el jugo o el alimento rojo, usted no sabe si está sangrando o lo que vomitó fue el alimento. Entonces, para no entrar en confusiones, por eso es que no se recomiendan bebidas rojas. En lo posible se deben hidratar con lactancia materna, con leche de fórmula, con caldos o con sales de rehidratación oral que tengan electrolitos, no solamente con agua, porque el agua solita les puede generar hiponatremia. Tienen que estar en reposo en cama. Puede controlar la fiebre con acetaminofén. Jamás se deben poner inyecciones intramusculares y en lo posible evitar AINES, dipirona, diclofenaco, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, piroxicana, etc. Acetaminofén. Y jamás en un paciente febril en un área endémica le mande inyecciones intramusculares porque le va a hacer un hematoma si resulta ser un dengue. Se debe hacer énfasis respecto a la vigilancia de los signos de alarma. Y en las niñas, en las adolescentes, tener pilas, ojo con el ciclo menstrual, porque puede corresponderse a la menstruación que ya tenía que llegar y le da dengue, y entonces tiene hemorragias abundantes. Eso cuenta como hemorragias abundantes. No supongan que solamente es la menstruación, sino que eventualmente puede haber una complicación por eso. ¿Vale? Pacientes con signos de alarma. Hospitalícelo en lo posible en una unidad de cuidado intermedio si estamos hablando de niños. Si estamos hablando de adultos sanos, fuertes, jóvenes, un paciente con signos de alarma eventualmente podría estar en una sala de hospitalización de segundo o tercer nivel. A ese paciente hay que pasarle un bolo de líquidos de 10 a 20 por kilo por hora si está deshidratado. Manténgalo bien hidratadito con la vía endovenosa o con la vía oral o con ambas
controle los síntomas con acetaminofén, hágale cuadros hemáticos cada 12 a cada 24 horas y vigílelo de cerca. El paciente que tiene gravedad ya es otro cuento, ¿vale? Y para eso entonces les voy a enviar las memorias de choque donde están los algoritmos. Básicamente, ¿qué dicen los algoritmos? Si usted tiene choque, o sea, tiene mala perfusión, frialdad distal o hipotensión arterial, administre 20 mililitros por kilo de cristaloide. Si no mejora, administre un segundo o un tercer bolo. Si mejoró con un primero, un segundo, un tercer bolo, déjele líquidos a 10 cc por kilo por hora. Va bien, a las 2 horas, bájelo a 7 cc por kilo por hora. Va bien, a las 3 horas, a las 4 horas, perdón, o sea, 2 horas después, bájelo a 5 cc por kilo por hora. Va bien, a las 2 horas, bájelo a 3 a 4 cc por kilo por hora, que corresponde a un mantenimiento basal. Y tómele signos vitales cada 2 horas. Eso es un dengue. Entonces resumo, muchachos. Voy acá a esta diapositiva. Paciente del grupo A que está estable, sin comorbilidades, sin factores de riesgo ni signos de alarma, este paciente se va para la casa. En el primer contacto que él tenga con usted, el día de la consulta, cuando usted lo mandó para la casa, hágale cuadro hemático, hágale NC1 porque todavía está con fiebre, etc. Dele los signos de alarma. Si resulta que este paciente usted lo tenía clasificado acá y detecta un factor de riesgo o detecta un signo de alarma, páselo al siguiente grupo o al grupo que corresponda. Si definitivamente lo va a mandar para la casa, el cuadro hemático le salió bien, dígale que vuelva el primer día después de que se le quite la fiebre. Ese día tómele un cuadro hemático. Le salió bien, mándelo para la casa, con la orden de que se haga un cuadro hemático al siguiente día, o sea, al segundo día febril. Si ya después del segundo cuadro hemático, del segundo día febril, el paciente está bien y asintomático, el cuadro hemático está bien, dele de alta. Y ya no le haga más seguimiento. Si en algún momento se percibe hemoconcentración, trombocitopenia o un signo de alarma, hospitalícelo. Pacientes B1 son pacientes que están iguales que estos, pero tienen alguna comorbilidad o factor de riesgo. O sea, son pacientes del grupo A, pero tienen comorbilidades o factores de riesgo. Estos pacientes tienen alto riesgo de complicarse, entonces hospitalícelos, garantice una buena hidratación, vigílelos y tómale un cuadro hemático cada 24 horas. Si detecta problemas, páselos al siguiente grupo. El paciente B2 es aquel que tiene signos de alarma. Ya les nombré y van a tener la diapositiva donde van a ver los signos de alarma. Ese paciente hospitalícelo siempre obligatoriamente. Si es un adulto sano, joven, los síntomas son leves, ceden fácilmente, está bien hidratado, hospitalícelo en una sala general. Pero a los niños con signos de alarma, independientemente de la edad, hospitalícelos en una unidad de cuidado intermedio pediátrico. Y los casos graves siempre tienen que ir a UCI, sean adultos o sean niños. ¿Vale? ¿Qué hago con el B1? Déjele líquidos basales o calcule una rehidratación si está un poco deshidratado. Garantícele buenos líquidos orales aparte de los intravenosos porque lo tiene hospitalizado. Dele acetaminofén y vigílelo. ¿Qué hace con el paciente B2? Rehidrátelo mejor, volúmenes de 7 cc por kilo por hora primero, luego 5 cc por kilo por hora, luego 3 cc por kilo por hora. Vigile las complicaciones, esté tomándole cuadros hemáticos diarios. Si es un niño, póngale líquidos a 7 cc por kilo por hora y remítalo rápidamente. Si es un adulto, siga lo que le acabo de decir. Todos los casos graves, si le llega un paciente con choque, verifique el hematocrito. O está hemoconcentrado o está anémico. Si está anémico, ese paciente está sangrando. Póngale hemoderivados, póngale glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Reanímelo con 20 cc por kilo, 1, 2, 3 bolos. Y si aún así, poniéndole hemoderivados y poniéndole 3 bolos de 20 cc por kilo no mejora, póngale una infusión de adrenalina o noradrenalina. Eso es para que usted lo estabilice en el primer nivel. La mayoría van a mejorar con los bolos. Pero de todas maneras, si este paciente le llegó hipotenso, así le mejore con el primero o el segundo bolo, clasifíquelo como un caso grave y pídale remisión urgente a UCI pediátrica. Si el hematocrito lo que hizo fue subir, o sea, no estamos ante una hemorragia, sino ante una hemoconcentración excesiva por una fuga capilar excesiva, reanímelo con 20 cc por kilo de líquidos, y luego déjele a 10 cc por kilo por hora, luego 7 a 8 cc por kilo por hora, luego 5 a 6 cc por kilo por hora, luego 3 a 4 cc por kilo por hora. Si mientras usted baja los líquidos cada 2 horas, el paciente vuelve a ponerse malito, deja de orinar, se pone otra vez hipoperfundido, vuelva y hace otro bol y vuelva a empezar. Pacientes B2 pediátricos con signos de alarma tienen que ser remitidos a unidad de cuidado intermedio pediátrico. Paciente C con signos de alarma, paciente C pediátrico siempre tiene que ir a UCI pediátrica. Paciente A ambulatorio, siempre y cuando sea mayor de 5 años. Paciente B1 hospitalizado, no en un primer nivel, en mínimo un segundo nivel.
Paciente B2 con signos de alarma, unidad de cuidado intermedio pediátrico. Paciente C, UCI pediátrica. Estoy hablando de niños. Les voy a anexar entonces las memorias del anexo 3 del Ministerio de Salud y el protocolo de dengue del Ministerio de Salud para que repasen los algoritmos. No se los pongo acá porque no es práctico ponerlos en este tipo de diapositivas, pero con el documento ustedes van a revisarlo mientras vuelven a escuchar esta charla y comparan lo que yo les estoy diciendo con lo que ven en el algoritmo del protocolo. Muchas gracias por su atención.